Patriotas amigos, a continuación presentamos a Gustavo Rodríguez, CEO de AFN Radio y AFN TV, hablándonos sobre su punto de vista ante el recién debate político entre Donald Trump y Joe Biden. Patriotas amigos, un saludo para todos ustedes y vengo aquí en este momento lleno de asombro, lleno de una profunda intriga y haciendo valer una vez más mi posición de ser un optimista frustrado. Para no utilizar la palabra con la cual muchas personas me han catalogado como pesimista. En todo caso, es valedera la expresión también de pesimista. Anoche fuimos testigos de un show mediático que, si fuera a ponerle una posición en la escala, diría que estuvimos presentes en el más audaz, dirigido, planificado acto de burla a todos nosotros. En esta mañana amaneció muchísima gente lleno de alegrías, de triunfalismos, sabrá Dios cuántas cosas pudiera yo mencionar en cuanto a la alegría que muchísima gente está interpretando de lo que pasó ayer. Fue un triunfo absoluto a favor de Donald Trump. Yo sí estoy convencido que fue un triunfo absoluto si ponemos en balanza quién tuvo el mejor desempeño, quién es el que mejor habló, quién mejor físicamente se pudo apreciar y todas esas cosas, pues yo estaría del lado de las personas que están con una sonrisa de oreja a oreja, alegres porque nada, el debate lo ganó abrumadoramente Donald Trump, sin necesidad de ser republicano, independiente, demócrata. No hay para dónde coger, pero es que eso ya se sabía de antemano. No había ninguna forma posible, desde el punto de vista de la razón humana, de que Joe Biden estuviera en la capacidad de medirse con Donald Trump. ¿Cuál es el problema que estamos confrontando aquí? Es que esta acción ha sido manipulada y realmente no entiendo la posición en este momento de Trump de haber asistido a eso que él sabe también que ha sido manipulado por los demócratas. Estos individuos han lanzado una maniobra, a mi entender, de que esto les va a servir como tema para deliberadamente plantear la remoción de Joe Biden como candidato. Es increíble entender que dos personas que aún no están certificados como candidatos a la presidencia hayan tenido un debate presidencial. Eso no tiene lógica, eso no tiene ningún tipo de análisis que no pueda ser entendido como una maniobra política. Si yo, y esto es vivir por ver, ¿ok? Esto lo estaremos viendo en los momentos subsiguientes desde anoche, donde están todos los comentaristas y de la izquierda, que por primera vez todos están hablando no mal, pero de que
ha llegado el momento de Joe Biden de bajarse del caballo, con expresiones homólogas en la boca de todas estas personas, de la misma manera, diciendo lo mismo, como si fuera un decálogo, como si fuera un guión que han tenido que previamente estudiarlos y que se les envió para que todos los dijeran. Todos han convergido, esa es la palabra, en que llegó el momento de que no es el candidato para enfrentar a Donald Trump. Vuelvo a decir, estoy yo en esto en dos aguas. Estoy tratando de ver, uno, cómo nos han manipulado. Y cuando digo nos han manipulado es porque, como siempre digo, estos tipos tienen un laboratorio del mal. Siempre están en una carrera de 100 metros plano, ellos están 75 metros delante de nosotros. Siempre ellos tienen algo, siempre tienen cartas debajo de la manga, que en este caso no son debajo de la manga, son reales, que las tienen ahí listas. Son cartas bien jugadas, estudiadas. Y ellos van a tener un resultado que es el que ellos quieren. Ellos saben que están perdidos en las elecciones frente a Trump. No frente a Trump, están perdidos frente a la nación. Ellos saben como nunca que We the People no los respalda y que We the People es una olla de presión a punto de hacer lo que hacen las ollas de presión. ¡Boom! Estamos presencia inefable de que estos individuos tienen un plan, y el plan es remover en una forma decorosa a Joe Biden. Lo van a convertir en prácticamente un mártir viviente, un hombre que lo ha dado todo por esta nación, un individuo plagado de buenas intenciones, un individuo inmácula, oiga eso, inmácula, y que en su mejor esfuerzo ha dado toda su vida. Y como no, el partido no quiere que perder a un hombre de los valores de el fiasco de presidente, por consiguiente, antes de la convención, tiempo suficiente para la maniobra, lo van a reemplazar. ¿En dónde está el juego? En este caso es que no entiendo cómo la campaña de Donald Trump no haya anticipado ese hecho y le haya hecho el juego. Respeto las opiniones que tengan cualquier persona en este momento. Esta es la mía. No soy politólogo, no soy periodista, no soy un analizador de circunstancias, sino este es lo que está fluyendo de mi corazón al cerebro y del cerebro a esto que estoy haciendo, que es hablar. Y al no entender la posición del partido, pues simple y llanamente, no me queda más remedio que dar un paso atrás y ponerme a observar. Porque el juego de estos degenerados, como siempre he dicho, tienen tanto, pero tanto que perder por lo coluido que están todos inmersos en la corrupción, en la vanidad del poder, en la imposición de agendas nefastas, que simplemente el cuento de anoche yo no me lo trago. Así que para las personas que están muy felices y contentos, los felicito. Pero abran los ojos, porque vamos a ver cosas inmediatas de parte de esta gente en su llevar adelante este circo
mediático para remover a Joe Biden. ¿Y cuál es la ficha que a mi punto de vista ellos van a jugar? Pues por supuesto tienen a varias gente. Indudablemente Kennedy Jr. Subirá, pero aún así ese no es el candidato que vaya a enfrentar a Donald Trump. Tenemos a la Michelonga, tenemos a Hillary Clinton, tenemos a un montón de gente que ellos pudieran poner al ruedo. Pero mi opinión, mi creencia, es que a quien ellos van a poner en esta posición es al gobernador de California. El peor gobernador en la historia de California, desde la época aquella famosa de cuando el zorro y toda la gente que había. No, en el plano serio. Van a poner a este individuo siendo lo más malo que haya pasado la economía de California, el estado otrora, perdón, es la palabra, otrora de la riqueza de esta nación, que es un individuo que la ha destruido, llena de impuestos, lleno de legislaciones fallidas, en fin, todas esas cosas que si usted no las sabe, ha llegado el momento de que usted se informe como votante, puesto de que en la primera línea de las posibilidades está ese individuo, que nos los van a vender como un individuo joven, capaz, próvido, cabeza del Estado, iba a decir floreciente, entre ustedes y yo, del Estado que se hundió junto con el Titanic. Si fuera a pensar en el Titanic, pensaría en el iceberg, y si pienso en el iceberg, entonces pienso en el gobernador este. ¿Y por qué lo van a poner? Puesto, volvemos al punto, es un individuo manejable por el status quo del partido, es un individuo que ha demostrado ser a santo y seña de todas esas políticas que estamos observando del wokismo, y nos los van a tratar de empujar por la cabeza con una publicidad extraordinaria, multimillonaria, porque dinero sabemos que no les falta, les sobra, y van a imponer lo que ellos quieran imponer. Depende de nosotros observar, depende de nosotros abrir los ojos, y depende de nosotros la lectura que le vamos a dar a esto y la contesta que nosotros como entes independientes, en este momento utilizo la palabra independiente, aun cuando usted sea activista inscrito en el Partido Republicano, apelo a su inscripción en el partido de la lógica, en el partido de la sensatez, el partido de su familia. Y no se deje comer ese cuento. Analice, estudie y vea el panorama. Estos tipos tienen un plan. Y una vez más, en nuestras narices, lo están corriendo, lo están imponiendo. Nos los han puesto en cadena nacional y mundial, porque ese debate de anoche tiene que haber sido observado por el Putin, por el San Putin, por el Xi Jinping, por el Kim Jong-un, y con todos estos degenerados nefastos, el de Corea, el de Irán, todos pululan en una cesta de cocina cocinándonos, y están observando la debilidad en este momento de ese país fascinante que tiene en su mente Joe Biden, y hacernos creer que estamos en el mejor país del mundo, que lo somos, pero que ellos mismos lo han destruido, o que lo han comprometido, no lo han destruido. Gracias a Dios aún no está destruido, pero está comprometido.
Si nosotros le otorgamos un ticket de 4 años más a estos degenerados, olvídense, como dicen en Venezuela, no se vistan, que no nos vistamos, que no vamos a ir para el baile. Es agudo lo que acabamos de observar y es agudo el plan que ellos tienen y es profundamente agudo de que ellos apelan a la irracionalidad de nosotros de no vernos en eso y de dejarnos manipular ante esa maniobra. Por eso dije al principio, no entiendo la posición de la campaña de Trump por haberse prestado para esta maniobra de esta gente. No la entiendo. Esperaré seguir observando en los días subsiguientes. Pero lo que más está aquí sobre la mesa es el grado de compromiso que tengamos cada uno de nosotros por observar lo que está sucediendo y determinar nuestra posición. Recuerden, anoche presenciamos un debate presidencial con dos individuos que no son candidatos del partido que representan. Recuerden eso. ¿Cómo es posible que ha habido un debate presidencial por dos personas que todavía no son los candidatos de cada uno de los partidos? Sabemos que Trump no tiene rival. Sabemos que Trump es nuestro paladín. Sabemos que Trump es el individuo idóneo porque ya lo demostró. No solamente que lo demostró él con sus acciones de gobierno, sino que nos lo han demostrado los mismos demócratas cuando a Trump, o sea, sin ningún límite, han aplicado todo por tratar de destruirlo. Eso nos está diciendo que nosotros tenemos a la persona correcta y que ellos saben que están en peligro. Pero eso, mis amigos, lo cortés no quita lo valiente, ni nosotros somos ciegos. Esto que está sucediendo ha sido dirigido. Esto que observamos anoche y vamos a observar en los días subsiguientes es la mejor expresión de un circo romano. Nos vendieron la idea del triunfalismo, la compramos, nos la llevamos para la casa y nos las comimos. Y ellos están apelando a eso. De aquí al 5 de noviembre nos falta mucho, pero mucha maldad por observar. Recuerden, estos tipos tienen tantas las manos sucias que bajo ningún concepto se van a querer dejar quitar el sartén por el mango. Ellos están luchando por esa causa. Y a nosotros, que ellos tienen una causa común, nosotros tenemos que luchar por la causa común de defender a nuestras familias. Para ellos se están jugando la cárcel, la exposición y que le pasen por arriba como la aplanadora de Saavedra, que le pasen a todos por encima. Para nosotros nos están... Ustedes saben a lo que me refiero. No les voy a robar más tiempo. Esto simplemente ha sido, como le dije, lo que está fluyendo de mi corazón al cerebro y del cerebro a la boca, con una inquietud extraordinaria. Si ellos ponen o proponen al gobernador de California, o a la Michelonga, o a Kennedy Jr., o a Hillary Clinton, o a la mamá de los tomates que ellos traigan, es una maniobra pensada y dirigida, respaldada por todo el dinero del mundo para lograr su objetivo. Simplemente, a mis amigos, que Dios reparta suerte, que nos ilumine a todos y también, como dice el otrora dicho, que Dios nos coja confesado. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Les deseo lo mejor.
les deseo la reflexión y nada, estaremos atentos a lo que esté sucediendo. Gracias por acompañarnos a través de la señal de AFN TV y AFN Radio, que su único objetivo es tener una voz en este momento ante esta debacle que estamos viviendo aquí, en nuestro hogar, los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta la próxima.